Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. Y aquí vamos a estudiar acerca de la parábola del grano de mostaza. Esta es otra de las parábolas que el Señor Jesucristo les comunicó ese mismo día que compartió con ellos la parábola del sembrador. Después habló de la parábola de la cizaña y posteriormente habló de la parábola del grano de mostaza o de la semilla de mostaza, que nos dice así. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Déjame, te voy a enseñar, tomé una fotografía y bueno, pues no la puede pasar por aquí aquel y me lo pusiera, pero voy a ver si la puedes ver. A ver si puede visualizar ahí en la cámara. Este es un árbol de semilla de mostaza. Se convierte en una gran hortaliza porque es una semilla que da fruto y que se come. Pero déjame te enseño. También pude tomar unas fotografías de las raíces de árboles grandes de semilla de mostaza. Ahí se ve. Hay un coche ahí en medio, abajo, pasando por esa raíz. Bueno, creo que más o menos ahí se las pude mostrar. Pero bueno, el Señor Jesucristo les quiso enseñar respecto a esta parábola de la semilla de mostaza, hablando de lo que es, de lo que se siembra, porque recuerda que hemos estudiado que la palabra es como una semilla que se siembra en nuestro corazón y nuestro corazón es esa tierra. Y hablamos de los 4 tipos de tierra y esos 4 tipos de tierra se refieren a las 4 tipos del corazón, de la actitud de nuestro corazón. Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Fíjate que lo que queremos profundizar en este estudio respecto a mi revelación, a tu revelación, tú dilo ahí en donde estás, a mi revelación, porque es muy cierto que si tú eres un creyente nacido de nuevo y has recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor, y le has dado el gobierno de tu vida, Él ya está listo para que se manifieste lo que Él tiene y ha preparado para ti y que se ha consumado en la cruz del Calvario, en esa obra perfecta, completa y terminada, para que entonces te apropies de manera personal, que tú y yo nos apropiemos de manera personal de esa maravillosa bendición que el Señor ya nos ha concedido. Y entonces, no tan solo es quedarnos en ese concepto en el que, bueno, pues yo he creído en el Señor, yo quiero recibir su bendición, yo quiero apropiarme de ella, de lo que existe en el ámbito espiritual para que se manifieste en lo natural. Pero si vamos un poquito más allá, que es el paso en el que vamos a dar en esta noche, es que no tan solo es que todo sea para mí, sino que también nosotros queremos que gente que está a nuestro alrededor, que amistades
que familias puedan venir a nosotros y que puedan de alguna manera albergarse con nosotros, recargarse en nosotros, apoyarse en nosotros y entonces empezar a recibir de esa revelación, de esa bendición, de lo que tú de manera personal has experimentado, de lo que el Señor te ha revelado. Y entonces en este tiempo yo estoy segura que hay grandísimos testimonios personales de salud, de testimonio en en cómo te ves, en tu identidad, todo inicia desde el corazón, todo empieza desde el interior y entonces todo tiene que ver con el que estemos firmes en nuestro corazón respecto a nuestra identidad, pero una vez que la palabra ha sido sembrada en nuestros corazones, pues nosotros también podamos albergar y que la gente empiece a recibir esa bendición que nosotros estamos recibiendo cada día en estos estudios por la palabra y que de manera personal, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes situaciones, diferentes eh, estilo de vida, diferentes etapas, familia. Entonces, cada uno de nosotros hemos recibido una revelación propia, una revelación personal, de tal manera que lo que quiere el Señor es afirmar nuestros corazones para que entonces podamos compartir con otras personas. Pero fíjate a dónde voy a ir y ese es un punto muy, muy importante. Esta semilla de mostaza es muy pequeña, es un granito muy, muy pequeño, pero ¿sabes qué es lo que hace? Hace raíces grandes, enormes y fuertes, porque cae en la tierra y entonces para poder crecer semejante tamaño y para poder extenderse de tal manera, ese árbol tiene que echar unas raíces muy profundas, muy fuertes. ¿Recuerdas que estuvimos estudiando respecto a los dos terrarios en donde sembramos una semilla en 3 centímetros de tierra y en el otro terrario sembramos eh, en 20 centímetros, 30 centímetros de tierra, de manera, echamos a volar la imaginación, ¿verdad? Porque nada más lo comentamos, no lo hicimos físicamente, pero sembrando en ese terrario de 20, 30 centímetros de tierra, en donde la planta que fue sembrada en poquita tierra, en poquita profundidad, creció muy rápido, creció muy grande, pero como no tenía raíces, vino el sol y la secó. Sin embargo, cuando se secó esa planta que creció muy rápido en la tierra de 3 centímetros, vimos que en la tierra de los 20, 30 centímetros, en ese ejemplo es que apenas estaba eh, dando fruto, este, la planta, la otra semilla, lo que hizo primero es echar raíces profundas. Y si nosotros pensamos en muchos ejemplos respecto a la siembra y a la cosecha, y cómo es que esos grandes árboles crecen y están firmes y fuertes por años, por cientos de años, tenemos historia de árboles que hemos visto en el National Geographic, en donde nos muestran historias de árboles que tienen 100, 200, 300 y más años con unos troncos, con unas raíces enormes y fuertes. Y han venido los vientos y las tempestades y los huracanes y han cambiado las décadas y todo y no han sido tumbados. ¿Por qué? Porque esas son las raíces que han sido fuertes, que le han fortalecido y que no han permitido que se caigan. Si tú lo puedes ver en ejemplos de cuando tú siembras en casa un árbol, cómo es que ese árbol cuando tiene esas buenas raíces profundas, pues no se van a podrir, no se van a echar a perder, no se van a hacer débiles y entonces van a crecer fuertes y van a poder soportar los nidos de las aves. De esa manera es como el día de hoy
el Señor quiere que nosotros meditemos, que tomando su palabra, meditando en ella, cosechando en nuestras vidas verdades de la palabra, dedicándole día y noche, probablemente en lo natural, en lo físico, en lo que estamos viviendo al día de hoy. No hablo en general, pero posiblemente tú habrás observado algún área de tu vida en donde las cosas no parecieran ser que lo que estás aprendiendo o lo que estás recibiendo, y no tan solo tú, probablemente suele suceder que hay algunas personas que por ahí te dicen, mira qué tanto que escuchas y no se ve ningún fruto. Mira qué tanto que dices, que estudias, que haces y no te ves tan lleno y tan multiplicado de tantas bendiciones o tan multiplicado de un grupo más grande o tan multiplicado en la economía. Pero ¿sabes qué es lo que está sucediendo? Es que estamos echando esas raíces profundas para poder cosechar esas verdades, para poder eh, estar firmes y poder crecer en esa verdad de nuestra identidad, de quiénes somos, de cuál es nuestro llamado y sobre todo de la justicia y de la gracia que es en Cristo Jesús, para que cuando vengan todas eh, esas, esos tiempos malos o esa adversidad o esa mentira o todas las cosas que este mundo tiene, tú puedas estar fuerte, tú y yo podamos estar fuertes, podamos estar firmes y entonces permanecer, porque hay muchas personas que como esa plantita que creció eh, en esa terrario que tenía poquita tierra, pues aceleradamente y crecen y hacen y por aquí, por allá, pero vienen las situaciones, viene la confusión, viene la mentira del diablo y entonces caen y, y se dispersan. Hay gente que escucha la palabra y está muy gozosa, como lo vimos en el ejemplo de la parábola del sembrador, y de repente prosperan mucho, pero finalmente pasan los años y los vuelves a ver y no hay nada, o ya está la cosa muy mal o muy diferente, porque no pudieron permanecer, porque no echaron esas raíces, porque una vez que se siembra la semilla tiene que enraizarse y después tiene que producir. Si no hay raíces fuertes, no va a producir, no va a permanecer y no te vas a multiplicar. De tal manera que al día de hoy lo que el Señor quiere es que podamos apropiarnos de la bendición por fortalecernos en nuestro interior, en nuestro corazón, por el escuchar la palabra de Dios una y otra vez para que ninguna corriente de doctrina ajena nos cambie, nos tumbe, nos produzca duda, para que ninguna enfermedad, para que ninguna depresión, para que ningún problema quiera venir a tomar lugar en nuestras vidas. Eso es echar raíces profundas. Y entonces, cuando tú y yo, como dice la palabra en Josué 1, del 1 al 8, que tenemos que meditar de día y de noche en la palabra del Señor, para que entonces podamos echar esas raíces fuertes para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Es muy importante esto, porque el meditar en la palabra del Señor no es solamente hacerlo de vez en cuando, es hacerlo todos los días, porque imagínate, si lo hacemos hoy todos los días y aún tenemos situaciones
en donde tenemos que trabajar con actitudes, con carácter, con nuestras emociones. A veces te sientes fuerte, a veces no te sientes fuerte, a veces puede suceder cualquier detallito de la vida, de la familia, y pareciera ser que la palabra del Señor no existiera porque nos cambia de volada, nos cambia nuestra actitud, nos cambia nuestro carácter, pensamos rete mal en vez de permanecer en la palabra. Por eso es importante que si al día de hoy tú y yo estamos permaneciendo en la palabra y estamos echando esas raíces, eh, seguro debes de estar que te va a dominar y entonces va a ser efectiva tu fe, porque el fruto del Espíritu es fe. Gálatas 5, 22 al 25. Pero el fruto del Espíritu es fe. La misma fe del Espíritu de Cristo es la que mora en ti y en mí. Y entonces es lo que tenemos que hacer, permitir a la palabra saturarnos, llenarnos hasta que nos domine. Y entonces va a ser efectiva de tal manera que cualquier enfermedad, dolencia, problema emocional, problema de dinero, no va a poder ponerse o sobreponerse en nuestras vidas y lo vamos a poder echar fuera en el nombre de Jesús. Entonces, el meditar me va a llevar a germinar la palabra en mi vida, las bendiciones, por la bendición que Cristo ya nos ha concedido en la cruz del Calvario. Recuerda, ya todo no lo concedió y eso fue hace 2000 años en la cruz del Calvario. Entonces, meditamos, germinamos y vamos a poder liberar la bendición. Vamos a poder liberar esa bendición de tal manera que vamos a empezar a ver esa multiplicación en nuestras vidas, en todas las áreas, en todo ámbito, para nuestra carne, para nuestras emociones, para nuestros sentidos. Puede ser difícil, suele ser a veces todo un dilema respecto a todas nuestras reacciones naturales, pero entre más permanecemos en la palabra, entonces vamos a poder liberar esa bendición, eso que ya existe, eso que ya nos fue concedido y que nos urge ver aquí manifestando. Pero recuerda, no es por mi revelación, no es por la revelación de Elí, no es por la revelación de cada uno de ustedes lo que va a impactar nuestras vidas, es por la revelación personal, porque estamos ciertamente platicando, estamos compartiendo la palabra, pero cuando yo la medito, cuando permito que me domine, va a dominarme y va a poder germinar en mi vida esa bendición que tanto anhelo, que tanto necesito. Así es que si es de preocuparse, no es de preocuparse qué es lo que esté sucediendo tanto exteriormente, porque finalmente necesitamos renovar nuestros pensamientos, cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Pero todo esto se trata acerca de meditar para permanecer, para germinar, dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, y entonces vamos a estar liberando eso que ya existe en el ámbito espiritual para que se manifieste en el ámbito natural. Te voy a invitar a que me acompañes a leer dos escrituras más. Bueno, pues ya tomas nota respecto a Josué 1, del 3 al 8. Marcos, te voy a invitar a que me acompañes a leer en las escrituras Marcos 11:23. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. ¿Te fijas? ¿Qué porción de la palabra tan importante?
porque el Señor Jesucristo nos está diciendo, y esto es lo que el Señor nos está hablando, esto es lo que nos quiere revelar, esto es lo que te está diciendo, esto es lo que hoy me dijo a mí. Y haz de cuenta que entonces todo esto que hemos estado estudiando, todo esto que hemos estado meditando de su palabra, de esa maravillosa bendición, de ese maravilloso llamado, lo que quiere el Señor es que permanezcamos, que meditemos para poder dar ese fruto. Y entonces decirle a cualquier situación, a ese monte, quítate y échate en el mar, porque yo no sé si tú lo estás pensando ahorita y si lo has intentado hacer y si lo has hecho. Yo sé que ya has tenido resultados, pero necesitas permanecer creyendo en lo mismo. Ya tuve resultado, a lo mejor intentaste un poquito más allá, más adelante hacer algo y como que no lo viste, pero si tú meditas en estos versículos, en la palabra, una y otra vez, cuando las cosas vengan y sucedan, no tan solo te quedes con que lo pensé, lo escuché y es que lo dijeron y entonces yo tengo que declarar que soy más que vencedor en Cristo Jesús y es que lo dijeron, que yo le dijera a este monte, quítate y échate en el mar. La palabra dice en Marcos 11:23, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice. Lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Te fijas qué afirmación tan poderosa? Porque el mismo Señor Jesucristo está afirmando que en nosotros está el poder para declarar y echar fuera de nuestras vidas toda situación adversa, todo aquello que no ocupe un lugar, deba ocupar un lugar importante en nuestras vidas. Nadie ni nada que tenga que estar aquí tiene que ser echado fuera, pero tú lo tienes que declarar, porque las palabras de Jesús son espíritu y son vida, y esas palabras moran en ti y en mí. Así es que nuestras palabras son espíritu y son vida y son poder, pero debemos de creerlo. ¿Y cómo lo vamos a creer? Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Y entonces cuando te sientas medio débil, como que no te funcionó, entonces ve a la palabra, léela, declárala una y otra vez hasta que lo veas. Y entonces te será hecho por la declaración de fe que tú y yo hagamos. Y por último, te invito a que me acompañes a leer segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque si todas estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la misma carta de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2 dice, gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde va a abundar la revelación. Ahí es donde tú y yo vamos a tener esa revelación personal en donde todas las cosas en nuestras vidas nos van a llevar a meditar, a germinar y a liberar
la bendición que ya nos ha sido concedida por el Señor Jesucristo en esa perfecta obra terminada en la cruz del Calvario. Y entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Todo depende de meditar en la palabra, de que nosotros echemos esas raíces, que podamos estar eh, eh, perfectamente fortalecidos en nuestro hombre interior, en la palabra, para que podamos estar fuertes y entonces nada te va a mover, nada te va a hacer cambiar, nada te va a venir las personas a decirte cualquier cosa y ya me agüité, y ay, qué pena, qué tristeza, pues yo me sentía muy bien y pareciera que ser que no, porque me están diciendo que no se ve, que no se ve la bendición, pero la bendición ya mora en ti y en mí, de tal manera que lo único que tenemos que hacer es meditarla para que podamos estar dando ese fruto de bendición en nuestras vidas. Y entonces, medita en esta parábola de la semilla de mostaza, de, ese, de esa semilla de mostaza, ese grano de mostaza que siendo tan pequeñito da un fruto muy grande. De tal manera que lo que haya en nuestro corazón por la palabra, la poderosa palabra de Dios que mora en nosotros, cuando la meditamos, va a suceder eso. Vas a meditar en una porción de la palabra y entonces vas a echar tus raíces profundas, la repetirás, la recordarás, tendrás memoria de lo que Jesucristo hizo por ti y por mí, y entonces tú estarás creciendo y estarás dando ese fruto y estarás albergando y cubriendo y bendiciendo a tantas personas que nos rodean, que necesitan una palabra poderosa de bendición que salga de nuestras bocas. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra poderosa. Y hoy declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén.